La estaca atravesó su hombro izquierdo con un chasquido de hueso partido, y Kael supo, con una certeza que le heló la sangre mestiza, que era su propio padre quien había apretado el gatillo de la ballesta. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, el juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. El dolor era un incendio líquido que se expandía desde la herida, pero no era eso lo que lo paralizaba. Era la mirada. Esos ojos grises que había conocido toda su vida, los mismos que alguna vez lo miraron con orgullo cuando aprendió a montar a caballo a los 5 años, ahora ardían con un odio tan puro que Kael apenas podía respirar. «Padre», susurró, su voz quebrándose mientras la sangre brotaba entre sus dedos. La estaca no era de madera común, estaba impregnada de verbena plateada, la única sustancia capaz de paralizar a un vampiro mestizo como él. Marcus Ashford, gran maestre de la Orden de la Llama Sagrada, avanzó entre las ruinas del antiguo cementerio. Su armadura negra reflejaba la luz de la luna llena, y en su mano derecha sostenía una espada forjada con acero bendecido. A sus espaldas, una docena de cazadores vestidos con túnicas carmesí observaban en silencio, sus rostros ocultos bajo capuchas. «No eres mi hijo», declaró Marcus, su voz resonando como una sentencia divina. «Mi hijo murió hace 3 años, la noche que esa criatura lo convirtió». Kael intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El veneno de la verbena se extendía por sus venas como hielo fundido. Cayó de rodillas sobre el suelo cubierto de musgo y hojas muertas, apoyando su mano libre sobre una lápida agrietada. «No elegí esto», jadeó. «Tú lo sabes. Estaba muriendo. Ella solo». «Ella solo quería salvarme». «Salvar». La palabra escapó de los labios de Marcus como una maldición. ¿Llamas salvación a condenarte por toda la eternidad? ¿A convertirte en un depredador que debe alimentarse de sangre humana para sobrevivir? «Nunca he matado a nadie», protestó Kael, alzando la mirada con desesperación. «En 3 años, ni una sola muerte. Me alimento de animales, de donantes voluntarios en los refugios del norte. He mantenido mi humanidad». Marcus se detuvo a solo 2 metros de distancia. La luna iluminaba su rostro curtido por años de batalla, revelando las líneas profundas alrededor de sus ojos y la cicatriz que corría desde su sien hasta su mandíbula. 52 años de edad, pero su cuerpo aún poseía la fuerza de un guerrero en su mejor momento. «Tu humanidad», repitió, y algo oscuro y doloroso cruzó por su expresión antes de que la endureciera nuevamente. Los mestizos siempre dicen lo mismo. Al principio controlan la sed. Luego, una noche de debilidad, una gota de sangre humana en sus labios, y la bestia despierta. He visto caer a docenas como tú, Kael. Buenos hombres, mujeres nobles, niños inocentes. Todos terminan igual. Monstruos. Yo no soy como ellos. Todos dicen eso también». Marcus levantó la espada. La hoja captó la luz lunar y pareció arder con un resplandor plateado propio. Era purificadora, la reliquia ancestral de la familia Ashford, pasada de generación en generación durante 300 años. Una espada que había decapitado a más de 1000 vampiros. Y ahora apuntaba al corazón de su único hijo. «Lo siento, Kael», murmuró Marcus, y por primera vez su voz tembló ligeramente. «Debí haberte liberado la noche que regresaste convertido. Fui débil, dejé que te escaparas, pensando que tal vez, solo tal vez, encontrarías una manera de revertir la maldición. Pero no existe cura, solo queda una salida». «No». Kael arrastraba su cuerpo hacia atrás, dejando un rastro de sangre sobre la tierra. «Por favor, no». Los cazadores se acercaron, formando un círculo perfecto alrededor de ellos.
Sus manos descansaban sobre las empuñaduras de sus armas, ballestas, espadas cortas, frascos con agua bendita. Todos esperaban la orden de su maestro. «Hermanos de la Lama», habló Marcus, su voz recuperando la autoridad de siempre. «Testifiquen este acto de purificación. Que mi sacrificio sirva de ejemplo para todos aquellos que alguna vez duden en cumplir con su deber sagrado. Ni siquiera la sangre familiar debe detenernos en nuestra misión de limpiar este mundo de la oscuridad». «Amén», respondieron los cazadores al unísono. Marcus dio un paso adelante. Fue entonces cuando la tierra tembló. Un estruendo sordo retumbó desde las profundidades del cementerio, como si algo masivo se estuviera despertando bajo sus pies. Las lápidas se sacudieron, las ramas de los árboles retorcidos que rodeaban el lugar crujieron y se agitaron, aunque no había viento. Marcus se detuvo, frunciendo el ceño. «¿Qué es esto?», murmuró. Cael también lo sentía. Un poder antiguo, vasto e imposible presionaba contra los límites del mundo físico. Su sangre mestiza, mitad humana y mitad vampírica, reaccionó con un escalofrío que le recorrió toda la columna. «Padre», susurró con urgencia, «tienes que irte, ahora». «¿Qué has hecho?», Marcus giró hacia él, sus ojos ardiendo con renovada furia. «¿Qué tipo de maldad has invocado?». «Nada, yo no». Cael se interrumpió cuando vio la figura que emergía de entre las sombras del mausoleo más grande del cementerio. Era una mujer, pero llamarla simplemente así era como llamar al océano un charco de agua. Medía casi 2 metros de altura, su cuerpo esbelto, envuelto en un vestido negro que parecía tejido con la misma oscuridad de la noche. Su piel era de un blanco alabastro perfecto, sin una sola imperfección, y su cabello caía en cascadas de un negro tan profundo que absorbía la luz. Pero eran sus ojos lo que robaba el aliento, rojos como rubíes pulidos, antiguos como las montañas y completamente carentes de misericordia. «Serafín», exhaló Cael, y el nombre sonó como una oración y una maldición a la vez. Los cazadores retrocedieron instintivamente. Varios desenfundaron sus armas. Uno de ellos, más joven que los demás, dejó caer su ballesta con un ruido metálico que resonó en el silencio tenso. Marcus, sin embargo, se mantuvo firme. Levantó a Purificadora en posición defensiva. «Serafín la Eterna», pronunció, su voz controlada pero teñida de algo que podría haber sido miedo. «La reina de las sombras del este. Nunca pensé que vería el día en que la matriarca de los sangre pura honrara con su presencia este humilde cementerio». Serafín sonrió, revelando colmillos perfectos. «Marcus Ashford, el gran maestre, el hombre que ha asesinado a 137 de mi especie en los últimos 20 años. Su voz era suave como terciopelo y afilada como cristal roto. «He esperado mucho tiempo para conocerte. Si has venido a vengarte, adelante». Marcus abrió los brazos, exponiendo su pecho. «Pero deja ir a mis hombres. Esta es una cuenta entre tú y yo». «¡Qué noble!», Serafín rió, un sonido que hizo que varios árboles cercanos se marchitaran instantáneamente. «Pero no he venido por ti, cazador. Al menos no esta noche». Sus ojos rojos se posaron en Cael, y algo indescifrable cruzó por su expresión. ¿Posesión? ¿Preocupación? Era imposible saberlo. «He venido por él». Marcus se interpuso entre Serafín y su hijo. «No lo tocarás». «¿No lo tocaré?». Serafín inclinó la cabeza, genuinamente curiosa. «¡Qué interesante! Hace un momento estabas a punto de atravesar su corazón con esa espada tan preciosa. ¿Y ahora te presentas como su protector? Yo decidiré su destino, no tú».
Su destino ya fue decidido hace 3 años, cuando yacía moribundo en mis brazos, suplicándome que no lo dejara desvanecer en la nada. Serafine avanzó, y cada paso que daba parecía absorber la luz a su alrededor. Le di el regalo de la eternidad. Lo convertí en un puente entre 2 mundos. Y tú, Padre ingrato, intentas destruir mi obra maestra. «Tu obra maestra es una abominación», gritó Marcus. «Los mestizos son inestables, peligrosos. Su dualidad los vuelve locos. Es solo cuestión de tiempo antes de que Kael pierda el control y se convierta en un peligro para todos los que lo rodean». «Ah, sí, la doctrina de la Orden de la Llama», chasqueó la lengua. «Tan predecibles, tan limitados en su pensamiento. No son solo palabras». Marcus apretó la empuñadura de su espada hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «He visto las consecuencias. He enterrado a las víctimas. Sé lo que los mestizos pueden hacer. Y yo he vivido 1200 años, cazador. He visto civilizaciones enteras levantarse y caer. He caminado entre faraones y emperadores. He presenciado el nacimiento y la muerte de religiones». Serafine se detuvo a solo 1 metro de Marcus, tan cerca que él podría haberla decapitado con un solo movimiento. «Y en todo ese tiempo solo he creado a 3 mestizos. 3. ¿Sabes por qué?» Marcus no respondió, pero su mandíbula se tensó. «Porque son raros, especiales. Se requiere un equilibrio perfecto de sangre humana y vampírica, un momento exacto entre la vida y la muerte, y algo más, algo que no puede ser forzado». Sus ojos volvieron a Kael. «Se requiere amor». El mundo pareció detenerse. Kael, aún de rodillas y con la estaca atravesando su hombro, abrió los ojos con asombro. «¿Amor?», repitió Marcus con desprecio. «Los vampiros no conocen el amor, solo conocen el hambre y la oscuridad». «Tal vez tengas razón sobre la mayoría de mi especie». Serafine extendió una mano hacia Kael, aunque no lo tocó. «Pero yo fui humana una vez, hace mucho tiempo. Y aunque los siglos han borrado casi todos los recuerdos de esa vida, una cosa permanece. La capacidad de reconocer algo precioso cuando lo veo, algo que vale la pena preservar. No te atrevas a hablar de valor». La voz de Marcus tembló con una furia contenida. «Me robaste a mi hijo. Tu hijo estaba muriendo». Serafine finalmente mostró un atisbo de emoción, ira fría y controlada. «Lo encontré en el bosque, destrozado por el ataque de un licántropo salvaje. Sus entrañas estaban esparcidas sobre la nieve. Tenía minutos de vida, quizás segundos. Me suplicó. Me dijo que tenía mucho por lo cual vivir, que no podía dejar solo a su padre, que su misión como cazador no había terminado. ¿Y tú me culpas por concederle su deseo? Le diste una eternidad de maldición. Le di una segunda oportunidad». Se miraron fijamente, 2 fuerzas titánicas de voluntad chocando en silencio. Los cazadores no se atrevían a moverse. Incluso el viento parecía contener el aliento. Fue Kael quien rompió el impas. «Basta», dijo, su voz débil pero firme. «Ambos, por favor, basta». Con un esfuerzo sobrehumano se puso de pie. La estaca aún sobresalía de su hombro, pero ignoró el dolor. La verbena había dejado de propagarse. Su naturaleza mestiza le permitía resistir los venenos mejor que un vampiro de sangre pura. «Padre», se volvió hacia Marcos, y había tircas en sus ojos. «Sé que te decepcioné. Sé que el hijo que criaste, el cazador que entrenaste, murió aquella noche. Pero la persona que soy ahora, este mestizo que tanto desprecias, todavía te ama.
Todavía recuerda cada lección que me enseñaste sobre el honor, el deber, la compasión, y he tratado de vivir según esos principios, incluso en esta nueva existencia. Marcus apartó la mirada, pero no bajó la espada. Seráfine, Cale se giró hacia la vampira. No te pedí que vinieras a rescatarme. No quiero que lastimes a estos hombres. Son cazadores, sí, pero creen que están protegiendo al mundo. No son malvados. Cale, comenzó Seráfine, pero él la interrumpió. Si mi padre decide que debo morir, aceptaré ese destino. No huiré más, no me esconderé. Pero si me concede una última oportunidad, juro que la usaré para demostrar que los mestizos no tienen que ser monstruos, que podemos ser algo más. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus miraba a su hijo con una expresión imposible de descifrar. Conflicto, dolor, ira, amor, todo mezclado en un torbellino de emociones que luchaban por dominar. «Tiene su determinación», murmuró finalmente Serafín, y había algo suave en su voz. Cuando era humano, solía hacer esos mismos discursos apasionados. Creía que podía cambiar el mundo solo con fuerza de voluntad. ¿Y?, preguntó Cael. Y aprendió que el mundo no cambia por palabras bonitas. Cambia a través de acciones, a través de sacrificios. Marcus bajó lentamente a Purificadora. «Tienes una oportunidad», dijo, su voz ronca. «Una sola». Hay rumores de un aquelarre de brujas en las montañas de Ámbar que están experimentando con rituales prohibidos. Se dice que intentan abrir un portal al vacío, un lugar donde habitan cosas que no deberían existir. Si realmente crees que puedes mantener tu humanidad, entonces demuéstralo. Ve a esas montañas, detén el aquelarre, salva las vidas que están en peligro. Padre, yo... Y si fallas, si pierdes el control, si matas aunque sea a un solo inocente, los ojos grises de Marcus ardieron con una promesa letal. Te cazaré hasta el fin del mundo y te arrastraré al sol del mediodía. ¿Entiendes? Cael asintió lentamente. Entiendo. Entonces vete, ahora, antes de que cambie de opinión. Serafín observó el intercambio con fascinación. Luego, sin decir palabra, se acercó a Cael y arrancó la estaca de su hombro con un movimiento fluido. Él sisó de dolor, pero se mantuvo en pie. «Ven», dijo ella, «tus heridas necesitan sangre para sanar, verdadera sangre». «No», Cael retrocedió, «no beberé de humanos, entonces bebe de mí». Serafine se cortó la muñeca con una uña afilada y sangre negra como la tinta brotó de la herida. La sangre de vampiro no alimenta tanto como la humana, pero acelerará tu sanación y no comprometerá tus preciosos principios. Cael vaciló solo un momento antes de aceptar. Presionó sus labios contra la herida y bebió. El sabor era amargo, como vino añejado durante siglos, pero sintió cómo su cuerpo respondía. Los huesos rotos en su hombro comenzaron a fusionarse. La carne desgarrada se tejió nuevamente. Cuando terminó, se apartó y limpió la sangre de su boca. «Gracias», murmuró. «No me agradezcas todavía». Serafine miró hacia las montañas de Ámbar, visibles en el horizonte como siluetas dentadas contra el cielo estrellado. Si tu padre está en lo correcto sobre ese aquelarre, te diriges hacia un peligro considerable. Las brujas que juegan con el vacío no lo hacen por entretenimiento. Están desesperadas o locas, posiblemente ambas cosas. ¿Vendrás conmigo? Ella lo miró largamente. No. Esta es tu prueba, Cael, tu oportunidad de demostrar tu valía tanto a tu padre como a ti mismo. Si intervengo, siempre habrá dudas sobre si realmente lo lograste por tus propios méritos. Cael asintió, aunque la decepción era evidente en su rostro. Pero Serafine presionó algo frío en su mano, un colgante de plata con una gema roja oscura incrustada. Si te encuentras en un peligro mortal, rompe esta gema. Me convocará instantáneamente a tu lado sin importar cuán lejos esté. No la usaré.
La usarás si es necesario. Su tono no admitía argumentos. Valor y estupidez son dos cosas diferentes, joven mestizo. Aprende a distinguir entre ellas. Con eso, Serafine retrocedió hacia las sombras del mausoleo. En un parpadeo se había desvanecido como si nunca hubiera estado allí, aunque su presencia aún parecía impregnar el aire. Cael se volvió hacia su padre una última vez. «Volveré», prometió. «Y cuando lo haga, espero que puedas verme como algo más que una abominación». Marcus no respondió. Simplemente observó mientras su hijo se alejaba a través del cementerio, su figura delgada desapareciendo entre las tumbas hasta convertirse en una sombra más entre muchas. Solo cuando estuvo seguro de que Cael se había ido, Marcus permitió que sus hombros se desplomaran. La espada cayó de su mano temblorosa y se clavó en la tierra. Se dejó caer de rodillas. «¿Maestre?» Uno de los cazadores se acercó cautelosamente. «¿Está usted?» «Déjenme solo», ordenó Marcus, su voz quebrada. «Todos ustedes, regresen a la fortaleza». Los cazadores intercambiaron miradas preocupadas, pero obedecieron. En momentos, Marcus estaba solo en el cementerio silencioso, rodeado de muertos y fantasmas del pasado. Se llevó las manos al rostro y lloró por primera vez en 20 años. Las montañas de ámbar se erguían como dientes afilados contra el cielo plomizo. Cael las había estado observando durante 3 días mientras viajaba hacia el norte, atravesando bosques densos y páramos desolados. Ahora, finalmente, estaba en las faldas de la cordillera, donde el aire se volvía más frío y el viento aullaba con voces que sonaban casi humanas. El camino hacia la cumbre era traicionero. Rocas sueltas, precipicios ocultos por la niebla y una sensación constante de ser observado por ojos invisibles. Pero Cael era un mestizo. Su fuerza sobrehumana y sus sentidos agudizados le permitían navegar el terreno con una gracia que ningún humano podría igualar. Aún así, la inquietud crecía con cada paso. Había algo fundamentalmente erróneo en estas montañas. No era solo la ausencia de vida animal, aunque eso era desconcertante por sí mismo. Era la forma en que la realidad parecía más delgada aquí, como si el tejido entre este mundo y otros lugares menos agradables se hubiera gastado hasta volverse translúcido. En la tarde del 4.º día, encontró el primer cuerpo. Era un hombre joven, tal vez de 20 años, vestido con ropas de viajero. Yacía boca arriba en medio del camino, sus ojos abiertos y vidriosos mirando hacia el cielo. No había heridas visibles, pero su piel tenía un tono grisáceo enfermizo, y sus labios estaban teñidos de negro. Cael se arrodilló junto al cadáver, examinándolo cuidadosamente. Tocó la piel del hombre y la encontró helada, aunque no rígida. Muerte reciente entonces, quizás horas, no días. Fue entonces cuando notó los símbolos, grabados en la frente del muerto, tan sutiles que casi los había pasado por alto. Había runas entrelazadas que pulsaban con un brillo tenue y verdoso. Cael no era un experto en magia arcana, pero había estudiado lo suficiente durante su entrenamiento como cazador para reconocer trabajo de brujas cuando lo veía. Estas runas eran marcas de extracción. Alguien había arrancado la fuerza vital de este hombre, consumiendo su esencia para alimentar algún ritual. «Estás cerca del aquelarre», murmuró para sí mismo. Siguió adelante con renovada cautela. El camino se estrechaba a medida que ascendía, transformándose en poco más que una cornisa tallada en la ladera de la montaña. A su izquierda, un muro de roca sólida. A su derecha, una caída de cientos de metros hacia un valle lleno de niebla. Encontró 2 cuerpos más antes del anochecer, ambos marcados con las mismas runas de extracción. Cuando el sol finalmente se hundió detrás de las montañas, tiñendo el cielo de carmesí y púrpura, Cael llegó a una meseta. Y allí, en el centro de la planicie rocosa, estaba lo que había venido a buscar.
Un círculo de piedras verticales, cada una de unos 3 metros de altura, dispuestas en un patrón que hacía que los ojos dolieran al mirarlo directamente. En el centro del círculo había un altar de obsidiana negra, y sobre el altar yacía el cuerpo de una mujer. No estaba muerta, al menos no todavía. Kael podía escuchar los latidos débiles de su corazón incluso desde esta distancia. Pero estaba inconsciente, y su cuerpo estaba cubierto de símbolos pintados con lo que olía a sangre mezclada con hierbas. Alrededor del círculo de piedras, 13 figuras encapuchadas cantaban en un idioma que Kael no reconocía. Sus voces se entretejían en una armonía discordante que hacía que el aire mismo vibraba con poder. El acacarre. Kael se agazapó detrás de una formación rocosa, observando. Necesitaba entender qué estaban haciendo antes de intervenir. Un movimiento precipitado podría resultar en la muerte de la mujer en el altar o algo peor. Las brujas levantaron sus manos al unísono, y el espacio dentro del círculo de piedras comenzó a distorsionarse. Era como mirar a través de agua ondulante. Formas imposibles se retorcían en el aire y colores que no deberían existir parpadeaban dentro y fuera de la existencia. Un portal. Estaban realmente intentando abrir un portal al vacío. Kael sabía lo suficiente sobre el vacío como para estar aterrorizado. No era un infierno en el sentido tradicional, era algo mucho peor. Era un no lugar, una ausencia de realidad donde habitaban entidades que existían fuera de las leyes naturales. Cosas que anhelaban desesperadamente entrar en el mundo material, donde podrían alimentarse de la vida y la cordura de los seres vivos. Si ese portal se abría por completo, no importaría cuántos cazadores o vampiros existieran. El mundo tal como lo conocían terminaría. Tenía que detenerlas, ahora. Pero 13 brujas contra un solo mestizo, las probabilidades no eran favorables. Necesitaba una estrategia. Estudió el círculo más detenidamente. Las piedras verticales no eran meramente decorativas, actuaban como anclas, canalizando el poder del ritual. Si pudiera romper aunque fuera una de ellas, el círculo se desestabilizaría. Kael buscó en su mochila y encontró lo que necesitaba: 3 frascos pequeños de agua bendita, un regalo de despedida de uno de los cazadores más jóvenes de su padre. El hombre le había deslizado los frascos en secreto mientras Marcus no miraba, acompañado de un susurro. No todos estamos de acuerdo con el maestre. Buena suerte. El agua bendita no lo dañaría fatalmente debido a su mitad humana, pero tampoco podía tocarla directamente sin consecuencias dolorosas. Sin embargo, podría usarla como proyectil. Apuntó cuidadosamente hacia la piedra más cercana y lanzó el primer frasco con toda su fuerza sobrehumana. El cristal se estrelló contra la roca vertical y el agua bendita siseó al contacto. La piedra, que aparentemente había sido consagrada con magia oscura, comenzó a agrietarse. Líneas brillantes de luz blanca se extendieron por su superficie como relámpagos. El canto de las brujas se interrumpió abruptamente. ¡Intrusos!, chilló una voz desde dentro del círculo. ¡Las defensas han sido violadas! Kael no esperó. Saltó de su escondite y corrió hacia el círculo lanzando el segundo frasco hacia otra piedra mientras se movía. Esta vez, la explosión fue más dramática. La roca se hizo añicos en una nube de polvo y fragmentos, y el brillo del portal parpadeó violentamente. ¡Mestizo! La voz era de una mujer mayor, llena de sorpresa y furia. ¡Imposible! Las barreras deberían haber repelido a cualquier ser sobrenatural. «Soy mitad humano», respondió Kael, desenfundando 2 dagas de plata que llevaba ocultas en su cinturón. «Tus barreras están diseñadas para vampiros de sangre pura. Yo soy la excepción». Las brujas se dispersaron, adoptando formaciones defensivas. Ahora que estaban en movimiento, Kael podía verlas mejor.
No eran todas ancianas como la estereotipada imagen de brujas. Había jóvenes y viejas, altas y bajas, pero todas compartían los mismos ojos. Brillaban con un fervor fanático que hablaba de una devoción absoluta a su causa. «No comprendes lo que haces», dijo la líder, bajándose la capucha para revelar un rostro de mujer de mediana edad con cabello plateado trenzado. «El mundo está enfermo, corrupto. Los vampiros, los cazadores, las criaturas sobrenaturales, todos han pervertido el equilibrio natural. El vacío puede limpiarlo todo, puede empezar de nuevo». «El vacío no limpia», respondió Kael, avanzando lentamente. «Devora, consume, no deja nada atrás excepto vacío. Mejor eso que esta falsa existencia». «Y la mujer en el altar», Kael señaló con una daga. «¿Ella eligió ser parte de tu gran limpieza?» La líder no respondió, y eso era respuesta suficiente. Kael lanzó su tercer y último frasco de agua bendita, no hacia las piedras, sino directamente hacia la líder del aquelarre. Ella levantó una mano, y una barrera invisible detuvo el proyectil en el aire, pero esa fracción de segundo fue todo lo que Kael necesitaba. Se movió con velocidad vampírica, cruzando la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. Su daga cortó el aire hacia la garganta de la líder. Pero las otras brujas reaccionaron. «¡Dominarlo!», gritó una. 12 voces cantaron al unísono, y Kael sintió como si cadenas invisibles se enrollaran alrededor de sus extremidades. Su impulso se detuvo bruscamente y se encontró suspendido en el aire, incapaz de moverse. «Ingenioso», admitió la líder, tocándose el cuello donde la daga había pasado a milímetros de su piel. «Pero ingenio no es suficiente contra la verdadera magia». Apretó el puño, y Kael gritó cuando una presión aplastante comprimió su pecho. Costillas crujieron, pulmones lucharon por expandirse. «Lástima», continuó la líder, «un mestizo es una rareza. Tu sangre habría sido un catalizador perfecto para nuestro ritual, mucho más potente que esta campesina común». Kael luchó contra las ataduras invisibles, pero era inútil. La magia de 13 brujas trabajando al unísono era demasiado poderosa incluso para su fuerza sobrehumana. «Hermanas», ordenó la líder, «preparen el altar. Usaremos al mestizo en lugar de la mujer. Su sacrificio abrirá el portal de par en par». 2 brujas se acercaron a Kael, sus manos brillando con energía arcana. Él podía sentir cómo sus garras intentaban aferrarse a su esencia vital, preparándose para arrastrarlo hacia el altar de obsidiana. Fue entonces cuando recordó el colgante de Seraphine. Estaba en el bolsillo interior de su chaqueta, la gema roja pulsando débilmente contra su pecho. Todo lo que tenía que hacer era romperla, y ella vendría. La reina de las sombras del este, con todo su poder antiguo e implacable, descendería sobre este aquelarre y las aniquilaría a todas en segundos. Pero si lo hacía, habría fallado la prueba de su padre. Habría demostrado que no podía cumplir su misión sin la intervención de un vampiro de sangre pura. Kael cerró los ojos. «Perdóname, padre», pensó, «pero hay cosas más importantes que mi orgullo». Concentrándose con toda su voluntad, logró mover su mano derecha apenas unos centímetros dentro de su chaqueta. Sus dedos rozaron el colgante. «¡Deténganlo!», gritó una de las brujas, sintiendo su intención. «Está tratando de usar un artefacto». Las ataduras mágicas se apretaron dolorosamente, inmovilizándolo por completo. Su mano quedó atrapada a medio camino, a centímetros de poder romper la gema. La líder del aquelarre se acercó, mirándolo con una mezcla de curiosidad y desdén. «¿Qué intentabas alcanzar?». Metió su mano en la chaqueta de Kael y sacó el colgante. «Ah, un amuleto de convocatoria. ¿Quién sería tan tonto como para venir a tu rescate? ¿Tu creadora, quizás?». Observó la gema roja detenidamente, y sus ojos se ensancharon con reconocimiento. «Esta firma de poder no puede ser».
¿Serafín la Eterna? ¿La matriarca de los sangre pura te dio un vínculo directo con ella? Las otras brujas murmuraron entre sí, claramente perturbadas por la revelación. Interesante, musitó la líder, muy interesante. Si rompo esto ahora, ella vendrá inmediatamente, y una vampira de su calibre sería problemática. Guardó el colgante en su propia túnica. Lo mantendré a salvo, donde no puedas alcanzarlo. Ahora, hermanas, continuemos. El portal no esperará. Arrastraron a Cael hacia el altar. La mujer inconsciente fue apartada sin ceremonias, su cuerpo rodando por el suelo rocoso. Cael fue colocado sobre la obsidiana fría y sintió cómo la piedra parecía succionar su calor, su energía vital. Las brujas reanudaron su cántico, más fuerte esta vez, más urgente. El aire dentro del círculo comenzó a distorsionarse nuevamente, y la grieta entre mundos se ensanchó. Cael podía ver a través de ella ahora, un vacío infinito y hambriento, poblado por formas que dolían al mirarlas, geometrías imposibles que se retorcían sobre sí mismas. Y ojos, innumerables ojos, que lo observaban desde el otro lado, anhelantes y hambrientos. La líder levantó un cuchillo ritual, su hoja negra reflejando la luz antinatural del portal. Con este sacrificio invocamos a los antiguos hambrientos, entonó. Con esta sangre mestiza construimos el puente entre los mundos. Que el vacío nos reciba y nos transforme. El cuchillo descendió hacia el corazón de Cael. Un disparo de ballesta atravesó el aire y golpeó la muñeca de la líder con precisión quirúrgica. El cuchillo salió volando de su mano, rebotando lejos del altar. ¿Qué? La líder giró buscando la fuente del ataque. Figuras emergieron de entre las rocas circundantes. 12 cazadores con armadura negra, sus capuchas carmesí ondeando al viento sobrenatural del portal. Y al frente de ellos, con purificadora desenvainada y brillando con luz sagrada, estaba Marcus Ashford. En nombre de la Orden de la Llama Sagrada, declaró Marcus, su voz resonando con autoridad absoluta. Este aquelarre está disuelto. Bajen sus armas arcanas y ríndanse, o enfrentarán la purificación. ¿Cazadores? La líder rió histéricamente. ¿Ahora? Después de todo este tiempo ignorando nuestras advertencias sobre la corrupción del mundo? Es demasiado tarde. El portal está casi completo. Nunca es demasiado tarde para elegir la luz sobre la oscuridad. Marcus avanzó, y sus cazadores lo flanquearon con formación militar perfecta. Ballestas cargadas, espadas desenvainadas, frascos de agua bendita listos para ser lanzados. Cael, aún atrapado en el altar, miraba incrédulo. «Padre, ¿cómo? ¿Cómo encontré este lugar?» Marcus le lanzó una mirada rápida. «Te seguí desde el momento en que dejaste el cementerio. Mantuve mi distancia, observando, esperando ver si podías manejar esto solo. Y estuviste cerca, hijo, muy cerca. Pero intervenir significa que fallaste la prueba. Técnicamente». Marcus sonrió con amargura. «Pero también significa que reconociste cuándo necesitabas ayuda. Y eso, Cael, requiere más coraje que la terquedad ciega». La líder del aquelarre levantó ambas manos, y las otras brujas hicieron lo mismo. El aire crepitó con energía acumulada. «Si no pueden dejarnos completar el ritual en paz, Sisó, entonces morirán con nosotras. Hermanas, invocación final». Las 13 voces se elevaron en un crescendo aterrador. El portal se ensanchó dramáticamente, y tentáculos de pura nada comenzaban a emerger de él, alcanzando hacia el mundo material con una avidez palpable. «Ahora», ordenó Marcus.
Los cazadores atacaron con precisión letal, ballestas dispararon, flechas bendecidas silbando a través del aire. 3 brujas cayeron instantáneamente, sus cuerpos convulsionando mientras el agua bendita quemaba sus sistemas desde dentro. Marcus corrió directamente a la líder, purificadora, trazando un arco plateado. Ella conjuró una barrera de fuerza, pero la espada ancestral la atravesó como papel. La hoja se detuvo a milímetros de su garganta. «Termina el ritual», exigió Marcus. «Ahora». «No puedo», respondió ella, y había verdad en sus ojos. Una vez iniciado, solo puede completarse o todos moriremos cuando el portal colapse. ¿Qué? El portal necesita ancla. Alguien debe quedarse en el otro lado, manteniendo la puerta abierta hasta que pueda cerrarse apropiadamente. De lo contrario, la energía del vacío retrocederá violentamente, destruyendo todo en kilómetros a la redonda. Marcus apretó la mandíbula. Miró hacia el portal, donde los tentáculos de no realidad se multiplicaban, arrastrándose cada vez más lejos en el mundo material. «Entonces iré yo». «¡No!». Kael finalmente logró liberarse de las ataduras debilitadas por la muerte de 3 brujas. Rodó fuera del altar y se puso de pie. «No puedes, eres completamente humano. El vacío te consumiría en segundos». «¿Y qué sugieres?». Kael miró el portal, luego a su padre, y algo se asentó en su expresión. Una calma que solo viene con decisiones imposibles. «Soy un mestizo, mitad humano, mitad vampiro, ni totalmente de este mundo, ni del siguiente». Se acercó al borde del portal, sintiendo cómo su sangre resonaba con la energía antinatural. Tal vez por eso pueda ser el ancla. Tal vez esta sea la razón por la que existo. «Kael, no». La voz de Marcus se quebró. «Ya te perdí una vez. No puedo». «No me estás perdiendo». Kael sonrió, y era genuino. «Finalmente me estás viendo por lo que soy. No un error, no una abominación, sino alguien que puede hacer lo que nadie más puede. Hijo, dime». Kael sonrió, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Solo una vez, padre. Dime que el mestizo en que me convertí no es una vergüenza para el nombre Ashford». Marcus dejó caer su espada. Cruzó la distancia entre ellos en 3 pasos y abrazó a Kael con fuerza suficiente para romper costillas humanas. «Estoy orgulloso», susurró contra el hombro de su hijo. «Siempre lo he estado. Incluso cuando no podía admitirlo. Incluso cuando la doctrina de la orden me decía que debía odiarte. Mi orgullo por ti nunca murió». Se separaron y ambos tenían lágrimas corriendo por sus rostros. «¿Cuánto tiempo tendrá que permanecer allí?», preguntó Marcus a la líder de la Calarre, que observaba la escena con una mezcla compleja de emociones. «1 hora, tal vez 2, suficiente para que la energía del portal se disipe gradualmente. ¿Pero qué? El vacío cambia a quienes tocan. Incluso si sobrevive, es posible que regrese diferente. Correré ese riesgo». Kael se volvió hacia el portal. «¿Cómo lo hago?». La líder se acercó, moviéndose lentamente para no alarmar a los cazadores. Tocó la frente de Kael y trazó un símbolo con su dedo. «Este sello te protegerá de ser consumido inmediatamente, pero debes mantener tu conciencia, tu sentido de ti mismo. Si te pierdes en el vacío, si dejas que la nada te disuelva, no habrá regreso». «Entiendo». Kael caminó hacia el borde del portal. Podía sentir cómo tiraba de él, prometiéndole secretos que ningún ser vivo conocía, mostrándole vislumbres de verdades que enloquecerían mentes normales. «Kael», la voz de su padre lo detuvo. «Volverás. Esa es una orden». Kael sonrió. «Sí, señor». Y se lanzó al vacío. La transición fue indescriptible. Por un momento, Kael existió en todas partes y en ninguna parte a la vez.
Pudo ver el pasado y el futuro superpuestos, realidades alternativas donde había tomado diferentes decisiones, mundos donde los vampiros gobernaban abiertamente y otros donde nunca habían existido. Vio a su madre muerta en el parto cuando él nació, sonriéndole desde una nebulosa de recuerdos. Vio a Serafine como había sido cuando era humana, una sanadora en una aldea medieval, hasta que una plaga la obligó a elegir entre la muerte y la eternidad. Vio a Marcus en 1000 batallas diferentes, siempre luchando, siempre sacrificándose por un mundo que apenas reconocía sus esfuerzos. Y vio entidades, cosas sin nombre ni forma fija, que existían más allá de la comprensión mortal. Los antiguos hambrientos que las brujas habían intentado invocar. Eran vastos, antiguos más allá del tiempo y completamente indiferentes a conceptos como bien o mal. Simplemente eran, y hambriento era su estado eterno. Pequeño mestizo, susurraron en su mente con voces que no eran voces. ¿Por qué te ofreces como ancla? ¿Por qué no simplemente dejar que el portal se abra y observar cómo tu mundo se transforma? Porque es mi mundo, respondió Kael, sorprendido de que pudiera pensar coherentemente aquí, y vale la pena protegerlo. ¿Incluso cuando ese mundo te rechaza? ¿Incluso cuando tu propio padre intentó destruirte? Especialmente entonces, el valor real no está en proteger solo lo que nos ama, está en proteger incluso lo que nos lastima. Los antiguos guardaron silencio por un momento, y Kael pudo sentir algo parecido a curiosidad, respeto. Interesante. Hace eones desde que una criatura mortal nos habló con tal convicción. Muy bien, pequeño mestizo. Mantendremos nuestros tentáculos retraídos mientras cierras tu puerta. Pero recuerda esto, siempre estaremos aquí, en los espacios entre espacios. Y algún día, cuando tu mundo esté verdaderamente listo, volveremos a llamar. La presencia se retiró, y Kael se encontró solo en el vacío. Podía sentir el portal detrás de él como un punto de luz cálida en la oscuridad infinita. Su tarea ahora era simple, permanecer aquí, anclar la energía y esperar. El tiempo no funcionaba normalmente en el vacío. Lo que podrían haber sido minutos u horas pasaban como parpadeos y eternidades a la vez. Kael se aferró a sus recuerdos como un náufrago a un madero, el día en que su padre le enseñó a usar su primera espada, el sabor del estofado de su abuela, la sensación del sol en su rostro antes de convertirse en mestizo. La noche que murió y renació en los brazos de Serafín, sintiendo cómo la oscuridad y la luz se mezclaban dentro de él, creando algo nuevo. Soy Kael Ashford, se recordaba constantemente, hijo de Marcus, mestizo, guardián entre dos mundos, no me disolveré, no me perderé. Y no lo hizo. Eventualmente, sintió cómo la energía del portal comenzaba a estabilizarse. El tirón violento se convirtió en un pulso constante, luego en un latido lento. Las grietas entre mundos se cerraban, sellándose capa a capa. Cuando finalmente fue seguro liberarse, Kael se impulsó hacia la luz. Emergió del portal como un hombre emergiendo del agua, jadeando aunque técnicamente no necesitaba respirar. Cayó de rodillas en el suelo rocoso de la meseta, temblando. El portal detrás de él colapsó con un suspiro silencioso, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Marcus fue el primero en alcanzarlo, arrodillándose junto a su hijo y sosteniéndolo firmemente. «Kael, ¿me escuchas? ¿Sigues siendo tú?» Kael levantó la mirada. Sus ojos habían cambiado. El color avellana original ahora tenía vetas de un plateado brillante, como si hubiera traído un pedazo del vacío consigo. Pero la mirada era la misma, clara, consciente, humana. «Sigo siendo yo, padre, un poco cambiado, pero todavía yo». Marcus rió, un sonido entre alivio y alegría, y abrazó a Kael nuevamente.
Los cazadores supervivientes se acercaron cautelosamente. De las 13 brujas originales, 5 habían sobrevivido, incluida la líder. Estaban arrodilladas con las manos atadas, guardadas por 2 cazadores. «¿Qué hacemos, maestre?», preguntó uno de los hombres. Marcus miró a las brujas detenidamente, luego a Kael. «Eso depende de mi hijo». Esta fue su misión, después de todo. Kael se puso de pie con dificultad y se acercó a la líder del aquelarre. Ella lo miró sin miedo, aceptando cualquier destino que él decidiera. «Creías que estabas salvando al mundo», dijo Kael suavemente, «pero casi lo destruyes. La desesperación puede llevar incluso a las personas más inteligentes por caminos oscuros». «Lo sé», respondió ella, «y acepto las consecuencias. Tu castigo será vivir». Kael se volvió hacia Marcus. «La orden tiene celdas, ¿verdad? Lugares donde los prisioneros pueden rehabilitarse, aprender mejores formas». Marcus asintió lentamente. «Tenemos instalaciones para eso, aunque nunca las hemos usado para brujas. Entonces es hora de empezar». Kael miró a las 5 mujeres. «Tienen conocimiento valioso sobre magia, sobre el vacío, sobre fuerzas que pocos comprenden. En lugar de ejecutarlas, hagan que usen ese conocimiento para bien. Enséñenles a cerrar portales en lugar de abrirlos, a proteger el mundo en lugar de intentar borrarlo». «Es inusual», admitió Marcus, «pero no sin precedente. Los antiguos maestros de la Orden creían en la redención cuando era posible. Entonces, tal vez sea hora de volver a esas creencias». La líder del aquelarre miró a Kael con asombro. «¿Por qué nos muestras misericordia? Intentamos sacrificarte». «Porque alguien me mostró misericordia cuando no la merecía». Kael miró a su padre. «Y esa misericordia me dio la oportunidad de convertirme en algo mejor de lo que era». Marcus colocó una mano sobre el hombro de su hijo. Un gesto simple pero cargado de significado. «Has pasado la prueba, Kael. Y más que eso, me has enseñado que mi doctrina era demasiado rígida, demasiado ciega. Los mestizos no son abominaciones por defecto. Son puentes, oportunidades, tan capaces de bondad como de maldad, igual que cualquier humano. Entonces, regresarás a la fortaleza conmigo, no como un prisionero o un enemigo, sino como mi hijo». Y si la Orden tiene problemas con eso, pueden llevar sus objeciones directamente a mí. Kael sintió como algo dentro de él, algo que había estado roto desde la noche de su conversión, finalmente sanaba. «Gracias, padre». Los cazadores recogieron a las brujas supervivientes y comenzaron el descenso de las montañas de ámbar. El viaje de regreso sería largo, pero por primera vez en 3 años, Kael no se sentía como si estuviera huyendo. Sentía que iba a casa. Mientras descendían por el camino rocoso, Kael notó una figura esperando en un afloramiento distante. Incluso desde esa distancia reconoció la silueta. Alta, elegante y rodeada de sombras que parecían más profundas que naturales. Serafín. «Ve», dijo Marcus, siguiendo su mirada. «Yo y mis hombres continuaremos. Pero toma tu tiempo. Creo que tienes una conversación pendiente con tu creadora». Kael asintió y se desvió del camino principal, escalando hacia el afloramiento. Serafín no se movió mientras él se acercaba. Simplemente lo observó con esos ojos rojos antiguos. «Sobreviviste», dijo ella cuando estuvo cerca. «Y más que eso, triunfaste». «No usé el colgante», señaló Kael. «Lo sé, lo sentí cuando el ritual comenzó, cuando fuiste capturado. Estuve a punto de intervenir de todas formas, pero entonces tu padre llegó, y vi algo que no había visto en siglos». «¿Qué?» «Amor, amor real, no diluido por política o conveniencia. Un padre dispuesto a quebrar sus propias reglas para salvar a su hijo. Y un hijo dispuesto a sacrificarse por un mundo que lo rechazó». Serafín sonrió.
y era casi cálido. Me recuerda por qué decidí transformarte esa noche. Vi en ti el potencial para hacer algo extraordinario. ¿Eso fue todo? ¿Potencial? Ella se acercó y tocó su mejilla suavemente. No, también vi a un joven moribundo cuyo mayor deseo no era venganza o poder, sino simplemente más tiempo con su padre. Ese amor filial, tan puro y feroz, me conmovió. Me recordó lo que significaba ser humano. Kael cubrió su mano con la suya. Gracias por darme esa segunda oportunidad. De nada, pero ahora tienes una decisión que tomar. ¿Cuál? Tu padre te ha aceptado. Has demostrado tu valía. Podrías vivir en su mundo ahora, como un mestizo respetado, tal vez incluso como un miembro de la orden. O, sus ojos brillaron, podrías venir conmigo. Hay otros como tú esparcidos por el mundo, mestizos luchando por encontrar su lugar. Podrías ayudarlos, enseñarles, convertirte en un puente no solo entre tu padre y tú, sino entre humanos y vampiros en todas partes. Era una oferta tentadora, pero Kael conocía su respuesta. He pasado 3 años huyendo, ocultándome. Creo que es hora de quedarme quieto por un tiempo, de reconstruir la relación con mi padre, de mostrar a la orden que la coexistencia es posible. Sonrió. Pero tal vez, en el futuro, cuando haya hecho las paces con mi pasado, te buscaré, y entonces podríamos trabajar juntos en ese puente más grande. Serafín asintió, claramente satisfecha. Sabía que harías la elección correcta. Siempre la haces, Kael Ashford. Es tu naturaleza. Se apartó, las sombras envolviéndola como un manto. Una última cosa, dijo, mirando atrás. Tus ojos. El plateado que ahora llevas es una marca del vacío. Aquellos con conocimiento lo reconocerán y te temerán. Úsalo sabiamente. Lo haré. Y Kael, la próxima vez que tu padre intente clavarte una estaca, esquiva. Rió suavemente antes de desvanecerse en la noche, dejando solo el eco de su risa flotando en el viento. Kael descendió del afloramiento y alcanzó a su padre y los cazadores. Marcus lo miró con curiosidad, pero no preguntó. Algunos asuntos eran privados. Caminaron juntos en silencio durante un tiempo, el cielo comenzando a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Kael sabía que tendría que buscar refugio pronto. Su tolerancia a la luz solar era mejor que la de un vampiro de sangre pura, pero no ilimitada. «Construiremos habitaciones especiales para ti en la fortaleza», dijo Marcus de repente, como si hubiera leído sus pensamientos. «Con persianas gruesas, refugios subterráneos, lo que necesites para estar cómodo. No quiero tratamiento especial». No es tratamiento especial, es adaptación razonable. Si la Orden puede ajustar las instalaciones para cazadores heridos o ancianos, puede hacer lo mismo para mestizos. De hecho, Marcus hizo una pausa. He estado pensando, si eres el único mestizo que conozco que ha mantenido su humanidad tan completamente, probablemente haya otros como tú. Otros que necesitan orientación, protección. Tal vez podríamos establecer un programa dentro de la Orden, una rama dedicada a trabajar con mestizos en lugar de cazarlos. Kael se detuvo, mirando a su padre con asombro. ¿Estás hablando en serio? Completamente. No será fácil. Muchos de los cazadores mayores se resistirán. La doctrina ha sido clara durante siglos. Todos los vampiros y mestizos deben ser destruidos. Pero la doctrina fue escrita por humanos, y los humanos pueden equivocarse. Marcus sostuvo la mirada de Kael. Tú eres la prueba viviente de que estábamos equivocados. Y si hay más como tú, merecen la oportunidad de demostrarlo también. Padre, yo no sé qué decir. No digas nada, solo ayúdame a construir esto. Ayúdame a cambiar la orden desde dentro. No será rápido y habrá resistencia, pero si trabajamos juntos. Sí, Kael no necesitó pensarlo 2 veces. Sí, te ayudaré. Marcus sonrió, y era la sonrisa orgullosa que Kael recordaba de su infancia, antes de que todo se complicara.
Entonces empezaremos mañana. Pero por ahora terminemos este viaje. Hay una comida caliente y camas confortables esperándonos en casa. Casa, la palabra sonó perfecta. Mientras el grupo continuaba descendiendo las montañas, el sol comenzó a asomarse sobre el horizonte. Kael sintió el hormigueo familiar en su piel, la advertencia de que necesitaba buscar sombra. «Ve adelante», le dijo a Marcus. «Encontraré una cueva o formación rocosa para pasar el día. Te alcanzaré al anochecer». «¿Estarás bien solo?» «Estaré bien. Pero padre, gracias. Por venir, por darme otra oportunidad, por todo». Marcus se acercó y puso ambas manos sobre los hombros de Kael. «No me agradezcas por hacer lo que debí haber hecho desde el principio, pero sí agradéceme por lo que haremos a partir de ahora, juntos». Se abrazaron una última vez antes de separarse. Kael observó cómo su padre y los cazadores continuaban el descenso, sus figuras eventualmente desapareciendo detrás de un recodo en el camino. Luego se volvió y encontró un saliente rocoso que ofrecía amplia sombra. Se instaló con la espalda contra la piedra fría, mirando las montañas que acababa de conquistar. Sus ojos plateados captaron la luz del amanecer y brillaron como estrellas. Había entrado en esas montañas como un mestizo rechazado, desesperado por demostrar su valía. Emergía como un puente entre mundos, como un hijo reconciliado con su padre, como prueba viviente de que incluso las divisiones más profundas podían sanarse. El camino adelante no sería fácil. Sabía que habría muchos dentro de la orden que lo verían como una amenaza, como una corrupción de sus tradiciones sagradas. Habría pruebas, conflictos, momentos en los que se cuestionaría si valía la pena seguir luchando. Pero ahora tenía algo que no había tenido durante los últimos 3 años, esperanza, y un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Mientras el sol ascendía completamente, bañando el mundo en luz dorada, Kael cerró los ojos y permitió que el sueño diurno lo reclamara. Su último pensamiento antes de dormir fue una imagen. Él y su padre, lado a lado, construyendo algo nuevo sobre las ruinas del viejo orden. Un futuro donde mestizos, humanos y vampiros podían encontrar formas de coexistir. Un futuro que valía la pena luchar para crear. Y sabía, con absoluta certeza, que ese futuro comenzaba ahora. 10 años después. La fortaleza de la llama sagrada se había transformado. Donde una vez solo cazadores humanos entrenaban con espadas y ballestas, ahora mestizos practicaban junto a ellos, aprendiendo a equilibrar sus dos naturalezas. El ala este había sido completamente renovada con refugios seguros para criaturas sensibles a la luz solar, y los antiguos calabozos se habían convertido en aulas donde brujas reformadas enseñaban sobre magia defensiva. Marcus Ashford, ahora con 62 años y el cabello completamente blanco, observaba los terrenos de entrenamiento desde su oficina. Su hijo Kael, eternamente joven en apariencia a los 25 años, pero infinitamente más sabio, entrenaba con un grupo de 5 mestizos recién llegados. Controlen la sed, no dejen que ella los controle a ustedes. Su humanidad no es su debilidad, es su ancla, su fuerza. Marcus sonrió. Había pasado una década desde aquella noche en las montañas de Ámbar y no se arrepentía de ninguna decisión tomada desde entonces. La orden había cambiado, no sin resistencia, no sin dolor, pero había cambiado, y el mundo era mejor por ello. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Serafín entró, tan elegante e intemporal como siempre. Había pasado de enemiga a aliada inesperada durante los últimos años, asistiendo ocasionalmente cuando mestizos en situaciones desesperadas necesitaban intervención.